Estamos en el Evangelio de Marcos y hoy nos corresponde el capítulo 14 del versículo 32 al versículo 42. Así que abramos nuestras Biblias en esa porción y vamos a dar lectura. Marcos 14, versículo 32 al 42. Dice así la palabra del Señor. Llegaron al lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Pasando un poco delante, se postraba en tierra y oraba que, de ser posible, pase de él aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una sola hora? Velen y oren, para que no entren en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oró diciendo las mismas palabras. Cuando vino otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Volvió por tercera vez y les dijo: ¿todavía están durmiendo y descansando? Basta ya, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. He aquí, está cerca el que me entrega. ¿No nos parece extraño que el hombre experimente tristeza, desolación, cuando sabe que está por enfrentarse a la muerte? De hecho, eso es lo común, ¿no es cierto? Que las personas tengan miedo, tengan temor, tengan tristeza cuando están por enfrentarse a la muerte. Las personas en general le temen a morir. Le temen porque no quieren dejar solas a sus familias, temen porque aman este mundo, aman esta vida, le temen porque no saben lo que va a pasar después de que mueran. Pero, sin embargo, también hay otra realidad. Hay personas que enfrentan la muerte con cierta determinación, con cierta valentía, con cierta convicción. Podemos pensar en grandes hombres o héroes de guerra, podemos pensar en los mismos mártires de la iglesia. Entonces, al ver esta realidad, podemos preguntarnos: ¿qué ocurre con Jesús en este momento? ¿Qué está pasando con Jesús aquí en el Getsemaní? ¿Acaso Él tiene miedo? ¿Acaso está perturbado por la muerte que se acerca? ¿Qué ocurre en comparación con estos grandes héroes que tuvieron la determinación de morir sin mostrar temor? La respuesta a esa pregunta es que ningún ser humano en la tierra experimentó lo que Jesús está por experimentar. La muerte de Jesús no tiene comparación con la muerte de ningún ser humano. No solo porque Jesús sufrió en términos físicos, no solo porque Jesús recibió la mayor humillación al ser objeto de burlas, al ser objeto de desprecio, al ser maltratado físicamente, sino porque Jesús, en su muerte, cargaría con los pecados de todos nosotros. Y eso implicaba recibir la misma ira de Dios, aun siendo el Hijo eterno de Dios. Por eso debemos de ver este relato, debemos de ver este momento con solemnidad, entender el carácter único
de este sufrimiento, inigualable de este sufrimiento, incomparable del sufrimiento de Cristo. No es comparable con nuestros sufrimientos. No se compara a los sufrimientos de cualquier ser humano en la tierra. Lo que soportó Jesús en el Getsemaní fue único. Pero a pesar del oscuro del relato, de la escena, de ver a Jesús en esta condición, Jesús sale adelante. Jesús no renuncia en su camino hacia la cruz. Finalmente Él vence. Él sale victorioso porque lleva a cabo esa misión que se le encomendó, de morir por su pueblo. Por lo tanto, aquí vemos tristeza, aquí vemos dolor, aquí vemos angustia, pero también vemos victoria. Pensando en esto, el tema para hoy es la agonía victoriosa en el Getsemaní. Y lo primero que vemos en el texto es la gran aflicción de Jesús. Todo comienza con Jesús yendo con sus discípulos a este huerto del Getsemaní. Y este huerto quedaba en el Monte de los Olivos, el cual, según el Evangelio de Juan, era un lugar al cual Jesús tenía acceso junto a sus discípulos. Y había estado en más de alguna ocasión junto a sus discípulos en este huerto de Getsemaní. De hecho, por esa razón vemos que Judas sabía dónde se encontraba. Era un lugar donde Jesús se apartaba junto a sus discípulos, o se apartó en alguna ocasión para estar con ellos. Y en esta ocasión Jesús toma a 3 de sus discípulos. Van a la entrada del Getsemaní y toma a 3 de sus discípulos. Y estos son Pedro, Jacobo y Juan. El círculo más íntimo de los 12. Estos mismos 3 fueron los que Jesús había escogido anteriormente en el monte para estar con él en el monte de la transfiguración. Ellos en ese momento fueron testigos de la gloria celestial de Jesús cuando se transfiguró. Pero ahora Jesús los escogió para que sean testigos de otra cosa, de su sufrimiento, de su agonía, de su angustia. Y esto Jesús se los hace saber rápidamente. Versículos 33 y 34 dice: tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen. Jesús está completamente consciente del momento en que se encuentra. Él sabe que está a unas horas de ser crucificado, está a puertas del evento más importante de la historia de nuestra redención. Es el evento más significativo de la historia. Y esto implica para él una situación de máxima tensión, de máxima presión. Esto es mucho más que nervios. Esto es mucho más que una preocupación. Lo que Jesús está sintiendo en este momento, al estar a puertas de la crucifixión. Por eso Jesús manifiesta esto a sus cercanos. Dice que está angustiado hasta la muerte. O sea, es un dolor intenso. Es un sufrimiento intenso. Es un sufrimiento que equivale al espanto. No es solo tristeza. Es un sentimiento horroroso que afectó todo el ser del Señor Jesús. Por eso dice: mi alma está angustiada hasta la muerte. Es tan intenso que incluso Lucas nos registra que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Un fenómeno que está comprobado que es posible que ocurra bajo casos de grande tensión y de gran estrés. Ese era el estado de nuestro Señor en este momento. Y al ver a Jesús aquí, en esta situación, es muy diferente a lo que vemos en otros momentos de este mismo libro. Siempre incrementable, siempre imperturbable. Nada parecía perturbar a Jesús. Nada parecía traer alguna dificultad a Jesús. Fue atacado por líderes religiosos, fue cuestionado, él fue blasfemado, fue insultado, fue traicionado y parecía
o parece que nada le perturba. Pero aquí lo vemos perturbado, afligido, al aproximarse la cruz, al aproximarse la muerte. El horror y el espanto se evidencian en su ser. ¿Por qué? Porque en el momento en que él iba a entregar su vida en rescate por su pueblo, él se convertiría en un portador de la ira de Dios. Él debería cargar los pecados del pueblo de Dios sobre él, aun cuando él nunca cometió pecado, aun cuando él era puro, cuando él es puro, es santo, sin pecado, sin mancha, tuvo que asumir el pecado de su pueblo sobre sí. El apóstol Pablo dice: al que nunca conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Y esto significaría para Jesús el abandono del Padre. Y esto lo confirmamos más adelante cuando nuestro Señor Jesús clama en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, alguno puede preguntarse: ¿por qué este dolor tan repentino con Jesús? ¿Acaso Él no sabía lo que iba a pasar? ¿Acaso Él no estaba consciente de la razón del por qué estaba en la tierra? Él lo sabía. Hemos visto cómo Él incluso lo anunciaba a sus discípulos. Pero el hecho de tener la información de algo, de tener el conocimiento de un evento, no es lo mismo que tener la experiencia de vivirlo. Guardando las distancias, una mujer cuando está embarazada, durante el periodo del embarazo sabe lo que viene, sabe que va a tener un bebé, pero en el momento que vienen las contracciones, su experiencia es distinta a la experiencia del comienzo, cuando recién se enteró de la noticia que estaba embarazada. El conocimiento teórico es una cosa, ¿no es cierto? Pero experimentarlo, vivirlo, reaccionamos distinto, es diferente. Y Jesús quiso que viéramos esta escena, quiso que tuviéramos una perspectiva de lo que Él pasó momentos antes de ser crucificado aquella noche. Jonathan Edwards nos da una buena descripción de lo que está pasando Jesús en aquella noche. Él dice: en el huerto de Getsemaní, Jesús tuvo una visión cercana al horno de la ira en el que iba a ser lanzado. Estuvo ante la puerta para que pudiera verlo, para que pudiese observar la fuerza de las llamas y la intensidad del calor, para que supiese a dónde iba y lo que iba a sufrir. Lo que Jesús está pasando aquí no es un teatro, no es un show, no es un cuento. Él no se está victimizando, sino que está viviendo un anticipo de la cruz. Y es por eso que siente este sufrimiento. Y al ver este suceso es imposible no quedarnos impactados con la humanidad de nuestro Señor. Él verdaderamente sufrió la agonía y sufrió como cualquier hombre sufriría, pero mucho más que cualquier hombre. Sufrió la angustia, sufrió la presión, sufrió el horror como cualquier hombre pudiera sufrirla, pero mucho más que cualquier hombre. En este momento nos enseña tanto porque podemos ver que aun que este sufrimiento es mayor que cualquiera de los demás o que cualquiera que nosotros podamos experimentar, Jesús lo sufrió por nosotros, por nuestra causa, por nuestra vida, por amor a nosotros. Y esto nos ayuda a ver que cuando nosotros sufrimos, Jesús sabe lo que significa sufrir. Jesús entiende lo que significa sufrir. Por lo tanto, podemos tener la conciencia, la certeza de que no estamos solos en nuestro sufrimiento, sino que Jesús sabe lo que está pasando en nuestro corazón, la dificultad que estamos atravesando, el conflicto en el que estamos. Él entiende lo que es el dolor, porque Él lo vivió, porque Él lo experimentó,
pero fue por nosotros. Fue por nuestra causa. Fue por amor a nosotros. Él sabe lo que significa el dolor, la angustia, la presión. Por eso cuando estemos enfrentando dolor, amargura, acuérdate de tu Salvador. Acuérdate de Jesús. Porque Él sufrió aún más que tú. Mucho más que tú. Pero por amor a ti. Por ti. Para que tú no tengas que experimentar lo peor. Lo siguiente que este relato nos muestra es la solicitud de Jesús. La agonía de Jesús se torna en oración. Él se aparta de sus discípulos y al estar sometido a esta prueba, a esta dificultad, Él va en oración ante el Padre Celestial. Fijémonos que en este pequeño relato, al menos 4 veces, se nos menciona la expresión de orar. O vemos la expresión orar presente. 2 de ellas son referidas a Jesús mismo orando. Y las otras 2 de Jesús exhortando a sus discípulos a que oren para que no caigan en tentación. Entonces vemos a Jesús aferrado en este momento a la oración. Y esto debe llevarnos a pensar en los momentos oscuros de mi vida, ¿cómo los estoy enfrentando? Miro este caso y veo cómo Dios, cómo Cristo acude al Padre en oración. Muchas veces preferimos no hacerlo. Muchas veces seguimos nuestra vida, seguimos el diario vivir y no vamos al Padre en oración. Pero aquí Cristo nos muestra que aún siendo el Hijo de Dios, Él permanece en oración ante el Padre Celestial. Aún siendo el Hijo de Dios, Él permanece en constante oración ante un momento de dificultad. Esa puede ser la respuesta de por qué nosotros muchas veces no somos capaces de sucumbir ante el dolor, ante las dificultades o ante las tentaciones. Ahora, ¿cuál era el contenido de la oración? Versículo 35. Pasando un poco adelante, se postraba en tierra y oraba que de ser posible pasase de él aquella hora. Jesús pedía al Padre que si fuera posible pasase aquella hora, refiriéndose a la muerte. Jesús estaba preguntando si era posible evitar la cruz. Y esto queda más claro con el versículo 36, que decía, Abba Padre, todo es posible para ti, aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Eso se refiere a Dios como Abba Padre, y esta es una expresión aramea que habla o que se refiere a un término de intimidad, un término de cariño, de cercanía con el Padre, que podríamos decir que es un equivalente a papá o a papito, algunos lo mencionan de esa manera, pero es una forma cercana de acercarse al Padre. Y Jesús afirma o pide, o de hecho afirma que todo es posible para Dios. Se acerca y todo es posible. Y efectivamente, todo es posible para Dios. Pero aquello que Jesús estaba pidiendo no estaba dentro de los planes de Dios. Porque esta era la única manera en que Dios podía salvar a su pueblo. No había otra manera. No había otra forma. Era la forma única en que el pueblo podía obtener perdón, en que sus hijos podían tener salvación. Y lo podemos ver también con la expresión que dice, aparta de mí esta copa. En el Antiguo Testamento, la copa se utilizaba como una metáfora de la ira de Dios. Era una señal de la justicia de Dios contra la maldad humana. Tenemos, por ejemplo, Salmo 75, versículo 8 dice, ciertamente la copa está en la mano del Señor, con vino espumante mezclado con especias. Cuando Él la vacíe, todos los impíos de la tierra beberán de ella hasta la última gota. Todos los impíos de la tierra beberán de ella, de esta copa.
No era la muerte en sí misma lo que angustiaba al Señor, sino el hecho de tener que beber hasta la última gota de la ira de Dios. Esa era la máxima preocupación o el pesar, o el motivo del pesar de nuestro Señor. Y aquí, al ver esto, podemos pensar en lo maravilloso del Evangelio. Jesús nos hace reflexionar aquí lo hermoso del Evangelio, porque Dios, al ser justo, Él está airado. Quizás esta idea puede ser un poco conflictiva para algunos, porque no quieren un Dios airado. No les cabe en la cabeza que Dios está airado. No, Dios es amor. Muchos piensan y hablan de esa manera. Hablan de un Dios que no se enoja, de un Dios que tolera todo, que no se hace problema con nada. Una especie de Dios bonachón, que no se hace ningún problema. Pero hay un conflicto con esa visión. Porque si Dios es amor, ¿cómo actúa contra el odio? ¿Cómo actúa contra la injusticia? ¿Por qué no hace nada con respecto a las cosas que pasan? ¿Por qué no muestra enojo, busca justicia contra el desprecio, contra el odio, contra la avaricia, contra todas estas injusticias que ocurren en nuestro mundo, contra toda la maldad de la cual nosotros vemos cada día? ¿Qué clase de amor sería el amor de Dios si Dios no hace nada al respecto? Precisamente porque Dios es amor, es que está airado. Porque tiene que hacer justicia. Está airado contra el pecado, contra la maldad, contra el desprecio, precisamente porque Dios ama su creación, ama lo que hizo. Él está airado y ha de hacer justicia contra el pecado y la injusticia de toda la humanidad. Por eso Él está airado. Y eso implica que hay juicio. Hay juicio. Y eso también no nos excluye a nosotros, sus escogidos, en el sentido de que nosotros hemos cometido injusticia, hemos sido injustos, hemos sido desobedientes, hemos actuado de manera malvada, de manera perversa. Y esta ira de Dios fue la que Cristo absorbió en nuestro lugar. Fue el precio que Cristo pagó por nosotros. Jesús tuvo que pagar nuestro rescate de nuestras maldades, de nuestros pecados, de nuestra injusticia. Jesús, quien era perfecto, experimentaría sobre sí mismo la amargura del pecado. Experimentaría el sentimiento de culpa, de vergüenza por transgredir la ley de Dios, siendo que Él nunca transgredió la ley de Dios. Por primera vez en su vida, Jesús, al cargar nuestros pecados, iba a experimentar el abandono del Padre, esta comunión perfecta que ha tenido desde la eternidad. Ahora se vería afectada. Él iba a experimentar esta ruptura temporal de esta comunión perfecta con el Padre, al hacerse ofrenda a Dios por causa nuestra. Pero a pesar de que Jesús está en un momento complejo, de que está en este estado, no vemos debilidad, tampoco hay pecado en Jesús, porque aunque ora con sinceridad, preguntando si es posible, si hay otra manera de llevar a cabo el plan de Dios, si hay otra manera de salvar a los escogidos, si hay alguna manera de evitar la cruz, Jesús no toma las cosas en sus manos, sino que se somete a la voluntad de Dios. En ningún momento Jesús aborta la misión, sino que solo pregunta si existe alguna otra manera de que se lleve a cabo este plan. En ningún momento Jesús pide abandonarla, porque aun cuando le espera lo horrible a Jesús, Él
anula este deseo más próximo, este deseo más cercano de no querer ir o de no ir a la cruz, y se somete a este deseo del Padre, a este mayor deseo, que es obediencia a nuestro Señor para salvar a los escogidos. Él se somete a la voluntad de Dios. Y aún en su dolor y en sus momentos difíciles, Jesús nos está enseñando. Porque ¿cuántas veces nosotros somos susceptibles a nuestros deseos más cercanos, a nuestros deseos más próximos, en lugar de hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Cuando las cosas se han tornado difíciles, queremos evitar la incomodidad, queremos evitar el sufrimiento, tomamos decisiones apresuradas, erróneas, muchas veces autodestructivas, obedeciendo a nuestros deseos, obedeciendo a estos deseos próximos, sin pensar en lo que Dios quiere, sin confiar en el Señor. Sin embargo, Jesús dice aquí que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús no evita el sufrimiento, tampoco contiene su dolor, sus emociones, pero en medio de todo esto, Él se somete a Dios. ¡Qué aprendizaje! ¡Qué aprendizaje para nosotros! Porque nos es tan fácil seguir nuestros deseos inmediatos, en lugar de confiar en Dios. Pero cada vez que seamos tentados, cada vez que tendamos a ser inclinados a seguir nuestro deseo, antes de observar cuál es la voluntad de Dios, miremos a Cristo. ¿Cómo se sometió al Padre? Por amor a nosotros. Aquí tenemos un ejemplo y un recordatorio. ¿Cómo enfrentar esos difíciles momentos? Sometiéndonos a Dios en lugar de a nosotros mismos. Lo tercero que vemos en esta sección es la confrontación de Jesús. En medio de esta lucha, Jesús va a sus discípulos, a los que había apartado, con los que fue aparte, y les confronta cuando llega a ellos, porque los encuentra durmiendo. Y les dice, ¿no son capaces ni siquiera de orar, de velar una hora? Era natural tener sueño para los discípulos, porque probablemente esto ya era una hora muy avanzada, era pasado la medianoche. Entonces es normal que pueda existir cansancio, que pueda existir sueño. Pero no solo era el cansancio lo que los discípulos los llevaba a este permanente estado de dormir, ya que el Evangelio de Lucas nos agrega que ellos estaban agotados por la tristeza. Es decir, los discípulos sabían el sufrimiento de Jesús, estaban conscientes de que algo estaba distinto, de que no era un tiempo normal, que era un momento crucial, que Jesús estaba sufriendo, pero aún así no eran capaces de mantenerse despiertos, de orar, de acompañar a Jesús en este momento. Pero si observamos el reproche de Jesús, no hay soberbia, no hay orgullo, no hay ira descontrolada, ni tampoco hay deseo de humillarlos, de avergonzarlos, sino de exhortarlos para que estén despiertos, pero no solo físicamente. Jesús no se refería a solo que estén despiertos físicamente, sino que también su espíritu. Estén despiertos espiritualmente para que no entren en tentación. ¿Y cuál era esa tentación? Ser infieles al Señor. Ahora, ¿qué fue lo que pasó finalmente? Los discípulos no pudieron soportar la tentación. Aun cuando era un momento de gran importancia, ellos no pudieron ser fieles a Jesús. No le acompañaron, no estuvieron con Él en oración,
ni siquiera estando despiertos. Jesús volvió una segunda vez y Marcos nos dice que sus ojos estaban cargados de sueño y ni siquiera sabían qué responder. Jesús vuelve una tercera vez y el texto nos dice que ya no hay nada más que hacer, que la hora ya había llegado. El momento en que Jesús sería arrestado ya estaba comenzando. Y vemos aquí qué tremenda diferencia. Mientras unos preferían dormir por el sueño, por la tristeza, tal vez por la intención de no querer enfrentar un momento difícil, simplemente por querer evitar un momento de conflicto, dormían. Pero por el otro lado vemos a Jesús que está sufriendo por ellos, en soledad. Todos aquellos que un momento atrás, unos versículos antes, dijeron jamás nos escandalizaremos de ti, como Pedro, como un portavoz de aquel grupo, ahora mostraban su ineptitud, mostraban su incapacidad. Jesús enfrentó este momento solo, sin ayuda de sus discípulos, pero hasta en ese momento Jesús fue como el buen pastor con los suyos. Fue como el buen pastor con los mismos hombres que pecaron contra él, que se descuidaron de velar junto con él. Y este es un reflejo de lo que ha pasado tantas veces con nosotros. Dormimos en lugar de velar, sucumbimos a la tentación. ¿Cómo reaccionaron los discípulos? Todos fallaron, todos fueron infieles, porque no estaban preparados. Y esto nos pasa seguido a nosotros. Pero a pesar de que esta es una imagen pesimista, podemos ver con esperanza que nuestro Señor venció. Que nuestro Salvador venció la prueba. Estuvo listo para ir a la cruz. Y gracias a esa victoria, Él hizo posible que todas nuestras infidelidades sean perdonadas. Podemos tener esperanza. Pero también no podemos ignorar la enseñanza. Cuando vino la dificultad, unos dormían. Pero otro, nuestro Señor, oraba a solas. ¿Qué camino tomamos nosotros? ¿O qué camino tomaremos nosotros? Lo último que vemos en este relato es el triunfo de Jesús. Después de haber estado entregado al Padre durante horas, Jesús salió triunfante, victorioso, listo para ser fiel al compromiso de hacer todo lo que el Padre quiere. Jesús le dice a sus discípulos, versículo 41, basta ya, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Toda esta prueba que parecía una gran tentación con el fin de que Jesús evitara la cruz, termina con el mismo Jesús decidido, fortalecido. El texto paralelo de Lucas capítulo 22, versículo 43 nos muestra que Jesús fue fortalecido por un ángel que fue enviado por el Padre. Pero Cristo fue fundamentalmente fortalecido por medio de la oración. Y ahora estaba preparado, estaba listo para entregarse sin reservas, totalmente en sumisión al Padre. De hecho, al observar la turba de personas que viene para arrestarle, liderada por Judas, Jesús no huye, Jesús no se esconde, Jesús no arranca, Jesús no pide que le defiendan, sino que va y continúa con su misión. Él no evita el sufrimiento, sino que lo enfrenta. La copa de la ira de Dios estaba en la mano del Señor Jesús, pero ahora no temblaba, sino que estaba decidido en beber hasta su última gota. En lugar de huir de esa cruz, Jesús fue hacia la cruz, triunfante, confiado, seguro, obediente hasta la muerte.
Filipenses 2, versículo 8 dice: y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Uno de los grandes lemas que los cristianos hablamos, pronunciamos, es que Dios es amor. Y esto es una gran verdad, una hermosa verdad. Dios es amor. Pero en ocasiones, en momentos, somos tan buenos para olvidarlo, para ponerlo en duda. Olvidamos su amor, olvidamos su gracia, su misericordia. Pero al ver a Cristo, en este momento, es imposible dudar de su amor. Porque experimentó la muerte que yo no experimenté. Experimentó el sufrimiento que a mí me pertenecía, pero que yo no experimenté. ¿Cómo no rendirnos a nuestro Señor cuando Él sufrió lo peor por mí? Dado que Él me ha amado tanto y ha dado todo por un miserable pecador, como yo y como tú. Se ha entregado por personas desobedientes, orgullosas, vanidosas, lujuriosas, envidiosas, codiciosas, orgullosas, en fin, y un largo etcétera. Esos somos nosotros. Y Jesús se entregó y dio todo y fue obediente por nosotros. Por eso, hermanos, qué glorioso es Cristo. Qué precioso es su amor. Qué preciosa es su entrega. Muchas veces enfrentamos conflictos para servir al Señor. Pero al ver a Jesús, al ver lo que Él hizo por mí, ¿cómo no entregarnos? ¿Cómo no rendirnos? ¿Cómo no obedecerle? Recuerda este momento. Recuerda el Evangelio. Recuerda a Jesús y lo que ha hecho por ti. Si aún no le conoces, aquí está su amor, manifestado. Precioso amor, glorioso amor. Amor que entregó todo, que renunció a las grandes glorias del cielo por criaturas pecaminosas y desobedientes. Ese es nuestro Señor y ese es el Evangelio. Qué glorioso y hermoso es. Oremos.